Señor Jesús, queremos pedirte en esta tarde, pues abrir nuestro corazón a ti, recibir de tu palabra ese mensaje de salvación. Que este evangelio de Lucas toque nuestro corazón y nos guíe por el camino de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura. El Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Pues hermanos, hermanas, hoy hay una petición que se hace a los discípulos le hacen a Jesús. Es una petición pues que a mí me llena de ternura, ¿verdad? Le dicen: enséñanos a orar. Es una petición que nace de la necesidad de aprender este camino de la oración, ¿verdad? Ya San Pablo en la carta a los Romanos afirma así de forma contundente: no sabemos orar. Y por eso esa petición, esa urgencia de aprender a rezar, a orar, más en concreto. Y el primer obstáculo que hace que no seamos buenos orantes es pensar que ya sabemos, ¿verdad? La oración nace de la humildad. Esa palabrita quizás otras veces lo he repetido aquí ya. La palabra humildad viene de la palabra humus. Es una palabra que significa tierra fértil. El humus es esa sustancia que es producto de evolución de muchos años y que permite que las plantas crezcan. Ese es el humus, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra humildad. De modo que la humildad es muy importante. Y precisamente para ser buenos orantes hay que ser personas humildes. Hay que reconocer que solos no podemos, ¿verdad? En cierta ocasión en la sierra, pues había una niña que estaba en la entrada de la iglesia con su ropa sucia, una niña mal vestida de forma muy pobre. Y yo al verla, a esa niña, pues le invité a pasar. Estaba yo dando catequesis y le dije: oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te integras? Acércate más. La frase de esa niña me impresionó. Ella me dijo: padre, no puedo, mira cómo estoy. Y esa frase pues está llena de profundidad. Así tenemos que presentarnos delante de Dios, diciendo: mira, pues yo solito no puedo. Tengo problemas, hay situaciones difíciles, hay pruebas, hay tentaciones, pierdo el rumbo, me siento frágil, me he equivocado y por lo tanto te pido que me ayudes. Esa actitud es la actitud que hace de nosotros buenos orantes. Entonces hay que empezar por ahí. Entender que no sabemos orar, que nos falta mucho, que es un camino largo y que necesitamos la luz del Señor. Pienso un poquito en la cocina, en los chefs, ¿verdad? Muchas veces los grandes cocineros pues aprenden recetas, ¿verdad? Aprenden a cocinar magníficamente y empiezan a descubrir trucos y finalmente se hacen una receta, que es un conjunto de pasos, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer. Y realmente pues en la oración no hay recetas, no hay recetas, es sencillamente tú delante de Dios. Y conforme pasa el tiempo, conforme practicas este arte, te vas haciendo una persona diestra, vas profundizando más, vas aprendiendo nuevas formas, nuevos caminos de acercarte a Dios.
De modo que hay que practicar. La oración se aprende practicando, ¿verdad? Un poquito lo que hace algún atleta, ¿verdad? Si quiere aprender a correr, ¿qué tiene que hacer? Empezar con su rutina, empezar todos los días corriendo. Y pasa el tiempo, pasan meses, incluso años, y esa persona que quiere aprender a correr empieza a descubrir nuevos secretos, nuevas ventajas. Aprende a respirar, por ejemplo, ¿verdad? Y se convierte en buen atleta. De modo que la oración implica eso, ser gente que practica el arte de orar, ser gente que dedica tiempo a la oración y poco a poco vamos avanzando. De modo que aquí hay dos consejos ya que les puedo compartir. El primero, ya lo mencioné, es la humildad, el sabernos frágiles, el no ser soberbios, el no pensar yo ya sé, sino siempre estar en camino, siempre ser conscientes de nuestra fragilidad, gente humilde. El segundo consejo no es una receta. Esto implica mucha constancia, implica aprender sobre la práctica, implica invertirle tiempo a este arte importante de orar. Y un tercer consejo puede ser, hay que aprender de la gente que ya sabe orar. Hay grandes místicos, grandes doctores en nuestra religión católica. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, pensemos, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, en Santa Teresita del Niño Jesús. Fueron grandes orantes. Esas personas nos enseñan a orar. Hay que acercarse a ellas, hay que leer sus obras, ¿verdad? Y de esa forma, pues, aprendemos técnicas, aprendemos consejos. Nos damos cuenta que la oración es un camino que hay que recorrer y que nadie nace sabiendo, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús tiene un libro magnífico, Camino de Perfección. Y en ese camino nos damos cuenta de la riqueza que implica orar, de ese arte profundo, de los secretos que hay. Hay que dejarnos enseñar por esos grandes hombres y mujeres santos que tiene la iglesia, ¿verdad? Y finalmente quiero un poquito repasar el contenido de esta hermosísima oración, el Padre Nuestro. Fíjate cómo en el Padre Nuestro lo primero que se dice es, hágase tu voluntad. Quiere decir, me pongo en tus manos, me siento en buenas manos. Sé que tú me amas y me cuidas. Confío en ti y por lo tanto apuesto mi vida a ti. Y por lo tanto sé que lo que tú decidas va a estar bien. Y me pongo en tus manos. Es un ofrecimiento lleno de gratuidad, de convicción de que Dios nos ama, nos protege y nos guía. Y por eso esta frase es atrevida, es fuerte, es impetuosa. Le decimos que se haga tu voluntad, Señor, porque tú conoces la historia de mi vida, tú captas el horizonte amplio de mi vida. Y te vengo a decir eso, lo que tú digas, lo que tú decidas, será lo mejor para mí. Es una apuesta de confianza en Dios. No soy yo el que impone caprichos. Yo te puedo sugerir, mi madre está enferma y te pido que la alivies. Pero al final, siempre es lo que tú decides. Esa es la actitud de un hijo lleno de fe frente a Dios. Lo que tú quieras, Señor. No vengo a imponer caprichos, sino que tú decides lo mejor para mí. La otra palabra es el pan. Le decimos, dame el pan de cada día. Por supuesto, es obvio, se refiere a la comida. Necesitamos ese pan y se lo pedimos con insistencia, con convicción. Danos de comer, Señor. Pero no solo es el pan físico. Hay otro tipo de pan que es el tener sentido de la vida. Es un pan espiritual. Ser personas con un sentido de vida claro, que no caigan en la angustia,
en la tristeza, en el estrés, en el desaliento. Ese pan también hace falta. Pan es lo que alimenta el cuerpo, pero también pan es lo que alimenta la espiritualidad, el ser interior. Y te pido ese pan, Señor, que no me canse, que mi vida tenga un fundamento, un sentido, una dirección. Y por eso ese otro pan también me hace falta, ¿verdad? Pan físico y pan para el espíritu, para el alma. Y bueno, pues otra petición que hacemos es perdona mis ofensas, porque somos frágiles, insisto quizás mucho en esto, pero también le decimos como yo he perdonado. Y eso implica una tarea que es muy grande. Qué difícil es perdonar. Cuánta nobleza, cuánta autenticidad, cuánta espiritualidad hace falta para decir yo te perdono. Te equivocaste, me ofendiste, te portaste mal conmigo, pero mi alma es tan generosa que es capaz de perdonar. Cuántos conflictos matrimoniales, cuántos conflictos políticos, cuántas rupturas humanas se deben a no saber perdonar al otro, ¿verdad? De modo que el Padre Nuestro nos convoca a ser gente grande, a ser gente que aspire a los dones altos, ¿verdad? A ser capaces de perdonar. Y bueno, pues, porque quiero terminar con esta palabra, la palabra Padre, Padre Nuestro. Es una hermosa palabra. Así nos enseñó Jesús a dirigirnos hacia Dios, con la palabra Padre. Que por cierto Jesús usaba una palabra aramea, que era la palabra Abba. Y Abba no significa exactamente padre, significa, vamos a decir, como papi, como papito. Entonces vemos esa calidez de Jesús, ese cariño entrañable de Jesús hacia Dios. Díganle así, díganle Abba, díganle papi. Siéntanse en confianza, sean cariñosos con Él. Abran su corazón frente a Dios. A Dios le gusta la transparencia, la calidez, el cariño. Ábranse a Dios. No usen palabras rimbombantes, ¿verdad? Sino muestren su corazón. Usen la afectividad que tienen para dirigirse a Dios. Siempre que nos ponemos delante de Dios, hay que hacerlo con esta actitud. Una actitud de cariño, y por eso decimos papá, papito. Una actitud de confianza, y por eso decimos hágase tu voluntad. Y pues también una actitud de decirle necesitamos el pan, Señor. Somos criaturas con necesidades y te venimos a pedir el pan. Y venimos a pedirte también un alma grande capaz de perdonar. Entonces esa oración es la oración más importante de un cristiano y se condensa una riqueza muy alta, grandes metas, grandes retos. Y por eso el Padre Nuestro lo rezamos siempre en nuestras liturgias con devoción y con convicción. Que Dios los bendiga.